Buenos días, hermanas. Hoy domingo 28 de junio vamos a continuar con nuestra serie Tiempo de Orar y vamos a ver ya el tema número 12 que se titula Gente que ora. Y la historia el versículo que vamos a leer se refiere a la historia cuando Abraham y Sara van a tierra donde está Abimelech y ahí en esa tierra Abraham miente con respecto a su esposa diciendo que era su hermana porque tenía miedo de que lo mataran. Y ahí en esa tierra, precisamente como Sara era una mujer hermosa, a pesar de que era una mujer grande, era una mujer muy hermosa, Abimelech pues pone su interés en ella y quiere tomarla por mujer. Cuando está a punto de tomarla por mujer, estas son las palabras que el Señor le advierte a Abimelech. Dice Génesis 20, versículo 7, dice así: Ahora pues, devuelve la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, hay muchos temas por ver en esta historia, pero estamos hablando de la oración y por eso solamente les puse este versículo y no todo lo referente a la historia. Tal vez más adelante tengamos la oportunidad de estudiar más a fondo este capítulo de Génesis. Pero hoy solo vamos a hablar el por qué el Señor le dice a Abimelech que tenía que regresar a su mujer. Le dice porque él es profeta y orará por ti. Esto se lo dice porque ya habían enfermedad por causa de este casi pecado, vamos a decirlo así, porque Abimelech por poco y peca contra Dios, pero Abimelech no tenía la intención de pecar, sino que fue por la mentira de Abraham. Bueno, la Biblia siempre nos cuenta la historia tanto buena como mala de los personajes, porque recordemos que el único que nunca se equivoca es Dios, pero las personas se equivocan. Y Abraham ciertamente era un hombre de fe, y como dice aquí, era un profeta, y era un hombre de oración, según nos está diciendo aquí, pero también para que llegara a este punto de esta historia, pues tuvo que haberse equivocado, tuvo que haber pecado y tuvo que haber casi vivido una consecuencia grave, tanto él como hacer pasar una consecuencia grave a Abimelech y a los de su tierra. Pero vemos cómo el Señor lo que observa es el corazón. Ciertamente Abraham se dejó llevar por el miedo y por causa de ese miedo fue que mintió acerca de la situación con su esposa. Pero el Señor sabía lo que había en el interior de Abraham. A veces nos llegan temores que no los esperábamos, a veces nos llegan situaciones difíciles que no sabemos o no nos imaginamos el porqué de las cosas, por qué Dios las permite, pero todas son con un propósito, todas tienen un propósito especial. Y aquí esta situación en la vida de Abraham, o esta debilidad de la vida de Abraham, dejó ver en la vida de Abimelech la condición de este profeta y la oportunidad también de él obedecer al mandato de Dios. Siempre el Señor pone la prueba, pero también pone la salida. Y fíjense que dije la prueba, no la tentación, porque también nos dice ahí que nadie puede tentar a Dios y nadie puede decir que Dios es el que tienta, hablando en el mal sentido. Pero la verdad es que la palabra también nos dice que Dios prueba, que prueba nuestros corazones y esas pruebas son el fuego que nos perfecciona, que nos purifica, ya también hablamos de eso. Entonces, bueno, sin ir más a la historia, lo que quiero enfatizar son estas palabras. Le dice a Abimelech: ¿quién es Abraham? Abraham es profeta y por eso ora. Esto es lo que está diciendo. Devuélvele a su mujer porque él es profeta y orará por ti. Recuerden que él estaba enfermo y los de su tierra también. Entonces, ¿qué es lo que querían? Pues sanidad. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? Bueno, Abraham, el mismo Abraham, él es el que puede orar por ti porque él es profeta. Y bueno, saliéndonos un poquito de la historia o ya sin adentrarnos a la historia, vamos a profundizar más en esto. Las personas oran
por lo que llevan dentro. Y bueno, vamos a estudiar primero la palabra profeta. A veces es interesante o siempre es interesante estudiar a fondo el origen de las palabras porque nos ayudan a entender un poco más de lo que la palabra de Dios nos está enseñando. A veces cuando leemos así, nada más sin leer a detalle, sin estudiar a detalle, como que perdemos muchos puntos, perdemos muchos detalles que la palabra de Dios nos está dando y que enriquecen esta comunión, este conocimiento de la palabra con toda humildad, claro que sí, pero en busca de conocer más a ese Dios tan hermoso y tan maravilloso que tenemos. Bueno, pues la palabra profeta viene del hebreo naví, que significa portavoz u orador. Eso es lo que significa la palabra profeta. Y usted sabe que el hebreo utiliza pictogramas, ya se los he dicho. Y bueno, aquí la palabra profeta fue formada de 2 pictogramas. ¿Qué son pictogramas? Dibujitos, ahí está. Les va a aparecer el primer dibujo. Que este dibujo, como un cuadradito no terminado o como un, no sé, se me figura un cuarto con una puerta abierta, ¿no? Bueno, esta figurita significa o simboliza el interior de una casa. Este es el primer pictograma que utiliza. La otra figurita que utiliza es esta, que en realidad simboliza a las células masculinas y que significan o que simboliza también la semilla. O sea, estas figuritas tenían un significado como tal. Entonces, el que parece un cuadradito significa el interior de una casa. El que es con referencia a la célula masculina significa la semilla. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Si lo juntamos, pues significa el que tiene la semilla dentro, porque acuérdense que es en el interior de una casa. Ahora, no habla de una casa de ladrillo, de madera, de cualquier material. Habla de nosotros mismos que somos templo del Espíritu Santo, bueno, aquellos que tienen al Señor Jesucristo en su corazón. Entonces, la palabra profeta significa que Él tiene la semilla dentro. Un profeta tiene la semilla dentro. Esta palabra ya la hemos estudiado, pero me pareció muy interesante poderla volver a retomar precisamente en el tema de la oración, porque esto nos va a adentrar más y a explicar una pregunta que ahorita vamos a analizar. Entonces, para que se entienda un poquito más, estos 2 dibujos o lo que simbolizan la palabra profeta también significaría el que tiene la semilla dentro. Esto significaría la palabra profeta. Entonces, vamos a recordar cuál otra palabra íbamos a estudiar. Recuerden que dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido porque es profeta. Y si lo cambiamos, porque él tiene la semilla dentro y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Bueno, esto es en cuanto a la historia. Ahora vamos a estudiar otra vez un poquito la palabra orar. Y en el tema 1 vimos una palabra que también significa orar, pero ahora esta otra palabra también se usa o también se puede traducir como orar. Y la palabra hebrea es palal. Palal. Pero recuerden que la otra que estudiamos en el tema 1 significaba hablar con el que tiene autoridad. Pero la palabra palal, que también se puede traducir como orar, significa intervenir, interceder o interponer o interponerse, ¿no? Entonces, aquí ¿qué pasaba? Abimelech estaba enfermo por causa de un casi pecado cometido. Y el Señor Dios le está diciendo a Abimelech, bueno, pues devuélvele a su mujer porque él es profeta, es decir, que él tiene la semilla dentro, o sea, a pesar de que él cayó, se equivocó, pero el Señor conocía su interior de Abraham, que él ya tenía la semilla, ahora vamos a hablar de esa semilla, o sea, él ya tiene la semilla y él orará por ti, ¿qué quiere decir? Él va a intervenir por ti, él va a interceder por ti, él se va a poner en medio para que tu enfermedad sea quitada. Eso es lo que está diciendo. Ahora, recuerda que el tema de hoy se llama gente que ora. Gente que ora.
¿Y qué hace la diferencia entre las personas que oran y las personas que no oran? Bueno, voy a hacer una pregunta aquí. ¿Por qué una persona puede llevar una vida de oración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué hace posible que una persona lleve una vida de oración? ¿Sabes por qué? La respuesta es por lo que lleva dentro en su interior. Esa es la respuesta. Recuerda que el profeta significa el que tiene la semilla dentro. Entonces, cuando una persona puede orar y tiene ese amor, esa dedicación, esa entrega para orar, porque mucha gente dice, es que yo no puedo orar, no puedo orar. Bueno, es que la cuestión es lo que se lleva dentro. Y bueno, obviamente una persona que no tiene a Jesucristo adentro no puede orar ni quiere orar. Pero también hay casos de personas que ya tienen a Cristo en su interior, pero tienen toda una batalla por orar. Es una lucha constante. Bueno, ¿en qué consiste? En lo que hay en su interior. Jesús está ahí, sí, claro, pero hay que llenar tu interior ¿de qué? Bueno, ahí te va. De la palabra de Dios. Esa es la semilla. ¿Te acuerdas de la parábola del sembrador? ¿Qué es lo que se arroja? ¿Cuál es la semilla? La semilla es la palabra. ¿Y los terrenos qué son? El corazón. Entonces, para que una persona pueda llevar una vida de oración, en su interior debe estar la semilla. Y la semilla es la palabra de Dios. Si una persona no está llena de la palabra de Dios, aun cuando diga que ya recibió a Cristo, no va a poder orar. No puedes separar una cosa de la otra. No puedes decir que siempre oras y nunca lees la palabra de Dios. O viceversa, no puedes siempre leer la palabra de Dios y nunca orar. Estas dos cosas van de la mano. No se pueden separar. Si una cosa falta, la otra es deficiente. Así que, ¿por qué dice Dios que Abraham era un profeta? Porque Abraham llevaba la semilla dentro de su corazón. La semilla de la palabra de Dios. Ahora, nosotros tenemos la oportunidad, la bendición, la dicha de tener la Biblia escrita y aparte de tener la facilidad de leerla. Pero Abraham escuchaba a Dios directamente, no tenía los evangelios, no tenía los profetas. Recuerden que no tenía nada de eso. Abraham fue el primero que el Señor llamó y que de ahí sale el pueblo de Israel. Entonces, lo que él oía de Dios directamente, él lo guardaba en su corazón. Él oía la palabra de Dios. Dios lo llama sin decirlo o explicarle a dónde va, pero le dice, ven al lugar que yo te demostré. Eso es palabra de Dios y él la guarda en su corazón. Dios le dice, yo te voy a dar una descendencia grande. Eso es palabra de Dios y él la guardó en su corazón. Todo lo que Dios le decía, él lo guardaba en su corazón. Por eso él tenía la semilla en su corazón. Por eso era posible que él pudiera llevar una vida de oración. Entonces, ¿cuál sería el secreto para poder orar? Es que te llenes de la palabra de Dios. Si no acostumbras a leer la Biblia, tampoco te vas a acostumbrar a orar. Conforme aumentes el hábito de leer la palabra de Dios, también vas a aumentar el hábito en la oración. Conforme descuides el hábito de orar en de leer la palabra de Dios, vas a descuidar el hábito de orar. O viceversa. Cualquiera que descuides va a tener consecuencias en la otra. Recuerden, yo siempre les digo, cuando ustedes oran y no leen la palabra, es como si se pusieran, hable y hable y hable y hable y hable, y cuando el Señor quisiera hablar, le dijeran, cállate, no te quiero escuchar. O viceversa. Cuando ustedes leen la Biblia pero no quieren orar, es como ustedes escucharan a Dios, pero cuando el Señor dijera, cuéntame tu sentir, tú te quedarás callada y no dijeras nada. No hay una comunicación si no están los dos hablando. El Señor es tan amoroso, el Señor es
tan hermoso hacia nosotras que somos sus hijas, que Él desea escucharnos, pero también desea que lo escuchemos. Así que para que puedas intervenir, para que puedas interceder por los demás, para que aprendas cada vez más y más cómo orar, necesitas tener la semilla dentro de tu corazón. Y la semilla es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.